Se lo habíamos anunciado. Vamos a hablar de un tema interesante hoy que probablemente se ha aplicado muchas veces a la vida cotidiana de las personas en determinado momento cuando se necesitan los poderes o los mandatos. ¿Cómo le va, escribano? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Es lo ¿Cómo andan? mismo poderes que mandatos? Bueno, técnicamente hay como una diferencia. El mandato es el contrato por el medio del cual es decir, podemos pactar que alguien, por ejemplo, que vos me representes a mí. El poder, digamos, sería como la llave que yo te doy como la autorización para que vos puedas ejercer esa representación en mi nombre. Pero bueno, son conceptos que se asimilan mucho. ¿Y cuáles son los alcances de un poder, por ejemplo? ¿Se establecen? Bueno, sí, se establecen, es decir, eso es lo que el Código Civil dice, es un tipo de representación voluntaria, ¿sí? O sea, cuando hay una persona que por X motivos no puede hacer sus trámites o no se puede presentar, puede otorgar un poder y facultar a otro para que actúe en nombre y representación. En este caso, por ejemplo, si yo te puedo facultar a vos, Cristian, para que hagas trámites en mi nombre, puedas ir al banco a cobrar un dinero o firmar un contrato, y la extensión de ese facultamiento, esa autorización, va a estar establecido en ese poder. ¿El poder lo puede tener cualquier persona, no necesariamente un profesional? No, claro, exactamente. En principio depende del tipo de demanda. Obviamente que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los abogados, requiere, si para una intervención judicial, por ejemplo, naturalmente le tengo que dar un poder a un abogado para que pueda intervenir, por ejemplo, en mi representación en un juicio. Pero en un principio no necesariamente requiere una capacidad técnica a la persona a la cual yo le estoy dando la ¿Y el rol del escribano ahí cuál es? ¿Garantizar la transparencia del poder? Sí, por supuesto. Nosotros principalmente asesoramos el alcance, ¿sí? Porque existen diferentes tipos de poderes. En general se dice que existen los poderes generales, donde yo te faculto para hacer todo tipo de trámites o incluso administrar bienes. Pero ya después, cuando implica, digamos, otro tipo de actos, como por ejemplo vender, hipotecar o realizar actos quizás que sean más importantes para la vida de la persona, bueno, ahí se requieren facultades especiales que estén especialmente previstas y el Código Civil especialmente lo establece. Obviamente de que esto es todo lo que tiene que ver en el ámbito de la representación, como le llamamos nosotros, voluntaria, porque el Código Civil, digamos, establece otro tipo de representaciones, ¿sí? Por ejemplo, que son las representaciones legales, que son las que ejercen, por ejemplo, los padres en relación a los hijos y demás, pero eso ya es otro ámbito que lo podemos personas charlar. incapacitadas. Claro, exactamente, cuando tienen una restricción, exactamente en esos casos se le puede designar, digamos, un curador. Le designa un curador para que intervenga en representación, o en algunos casos también hay una nueva figura del código que son los apoyos, pero eso ya sería otra temática diferente al de los poderes. Escribano, ¿y por ahí la gente entiende claramente cuál es el alcance de lo que está firmando cuando entrega un poder? Bueno, sí, esa es nuestra principal obligación. Nuestra principal obligación es asesorarlo hasta cuándo, qué implicancia tiene otorgar, porque es un acto de tremenda confianza. Mucha gente, por ejemplo, que no vive en el lugar donde tiene el asiento de sus negocios, a una persona de confianza, vos te vas a vivir afuera y le dejas a tu hermano, a un pariente, para que pueda actuar en tu nombre y representación, y nosotros los escribanos desde ya asesoramos cuál es el alcance que tiene. Obviamente de que el apoderado, todo lo que intervenga, la principal obligación que tiene es actuar dentro de los límites y el alcance de lo que está establecido en el poder. Desde ya que el que lo otorga puede dar las directivas con precisión o puede ser más genéricas, pero el apoderado siempre tiene el deber, digamos, de rendir cuentas ante quien le otorgó el poder. Decir, bueno, hice tal o tal cosa, y bueno, rendir cuentas significa justamente atender, digamos, a lo que... ¿Pero es lo mismo un poder para cobrar una jubilación que un poder para vender una casa? No, desde ya que no. Digamos, son facultades que tienen que estar... para vender una casa, justamente es uno de los casos donde el código te dice que tiene que estar expresamente establecido. De todas maneras, por ejemplo, en los bancos, ahora el requerimiento que nos dan a los escribanos es que para cobrar o para actuar, digamos, a nivel bancario, siempre nos piden o les pedimos a los clientes que nos den los datos de las cuentas, en qué sucursal, etcétera, etcétera, y cuáles son las facultades que el apoderado tiene para ir a cobrar o para cerrar una cuenta, para pedir una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y eso todo nosotros lo plasmamos obviamente a la hora de hacer el instrumento, pero siempre, obviamente, como siempre decimos,
nosotros tenemos las audiencias con las personas para informarlas cuál es el alcance de los actos que van a otorgar y bueno, cuáles son las implicancias. Acá un amigo me escribe y me dice, preguntale si tienen fecha de vencimiento y qué pasa si no se la aclara. Bueno, en principio, digamos, los poderes, obviamente, de que se puede establecer una fecha, ¿sí?, de caducidad del poder, durante se puede establecer el ejercicio. De lo contrario, la persona puede naturalmente revocarlo al poder y la manera de poder hacerlo es notificarlo, ¿sí?, al apoderado, manifestando la voluntad de revocarlo, de que no lo utilice más, y en muchos casos nosotros los escribanos también hacemos las notificaciones de esas revocaciones y le requerimos la copia seguida del poder para que sea devuelta y para que no pueda ser usada. Obviamente de que los poderes, la regla general es que caducan también con el fallecimiento de quien lo otorgó o bien cuando hay una pérdida de la capacidad. En esos casos, bueno, también el poder caducaría, ¿no? ¿Y el apoderado puede renunciar al poder que le han otorgado? Sí, porque en un principio, salvo de que se haya obligado por medio de un contrato de mandato, que es lo que yo te decía con anterioridad, lo puede renunciar, ¿sí? Salvo que haya una obligación que haya asumido por un contrato o por alguna circunstancia específica, puede renunciar tranquilamente el apoderado. Si usted tuviera que darle un consejo a quien está por firmar un poder, ¿qué es lo que le dice? Bueno, nosotros siempre cuando nos sentamos les decimos, bien, bueno, mirá, este poder va a servir para que tal persona, que vos tenés que saber que tiene que ser una persona de tu confianza, pueda hacer tal trámite en el banco, puede hacer tal trámite, bueno, acá en la provincia de Entre Ríos, en Diosper o en la ANSES o donde fuera, o bien para qué lo querés, solamente para hacer trámites, para, digamos, realizar actos meramente de administración, o también le brindarías la confianza para que esa persona otorgue actos que sean más gravosos, como por ejemplo, más gravosos entre comillas, sino para vender, hipotecar o realizar actos, digamos, de mayor importancia en términos económicos, y todo eso se le plantea. Y también, obviamente, siempre se tiene que aclarar en los poderes si se le va a otorgar facultades de sustitución al apoderado. Significa de que, porque eso se tiene que aclarar, las sustituciones cuando, por ejemplo, yo te digo un poder a vos y yo, si no digo nada, vos podés sustituir esas facultades en ella. Entonces, tiene que aclararse, porque esa confianza yo te la doy a vos, Cristian, pero te la doy a vos y tengo que aclarar si esa confianza es extensible hacia otra persona. O sea, entonces, esas cosas se tienen que aclarar. Está bueno saberlo de antemano, pero por cualquier cosa consultar al escribano, que es el que garantizará siempre la transparencia de todo esto y la tranquilidad, sobre todo para el otorgante. Escribano, vamos a la rural, me parece, ¿eh? No, nos tenemos que ir a Oro Verde. Le agradezco y